Muy buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Les saludamos desde la Dirección Ejecutiva de Prevención de Control de VIH, Enfermedades Transmisibles y Hepatitis del Ministerio de Salud. Soy la doctora Natalia Romero. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de ponencias que se van a estar realizando por esto en este transcurso de los siguientes días. Todo en torno a la celebración, a la conmemoración del Día de la Lucha contra el VIH. El día de hoy nos acompañan dos ponentes. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser el uso de un fármaco muy interesante que es el dolutegravir. Como todos ya sabemos, la terapia antirretroviral es un tratamiento de personas infectadas con virus de inmunodeficiencia humana, VIH. El tratamiento básicamente consiste en la combinación de fármacos que permiten aumentar la potencia, reducir la probabilidad de resistencia, y todo ello con la intención de poder, como objetivo principal, es suprimir la replicación del virus del VIH. Esto nos va a permitir reducir la mortalidad, la movilidad en personas infectadas por VIH y mejorando su calidad de vida. Para el año de 2016, haciendo un poco de historia, la OMS publicó nuevas directrices del uso de ciertos fármacos, y entre estos nuevos fármacos nos hablaban del dolutegravir. Ya para el 2019 este proceso se fue dando en muchos países de bajos ingresos, ¿no? Comenzando porque todos estamos, se trató de ver que estos países sean involucrados. Ya hablando un poco más de nuestro país, este proceso se inició para el 2019 con una pequeña noción y se integró en nuestra normativa para el 2020. Hablando en términos generales, actualmente tenemos aproximadamente 38.943 personas con este tratamiento que es el TLD, y que tienen como coformulado la composición de un dolutegravir, que es la pastilla de la tableta de la que que se va a tratar el día de hoy, de las experiencias que se han generado a nivel Perú y de los que desde la OPS nos van a hoy día comentar. Bueno, como primer ponente, el día de hoy nos acompaña el doctor, para poder dar inicio a todo este proceso que es importante, vamos a necesitar las, estamos unos minutitos esperando a la presencia del doctor Alexis Holguín para que nos dé las palabras de apertura del curso del día de hoy. Nos permiten un minutito, por favor. Estamos esperando. Mientras esperamos un par de minutitos exactamente, por favor voy a ir compartiendo en el chat la lista de asistencia. Es importante que se puedan registrar, por favor.
Ok, listo. Para dar inicio, doy la bienvenida, doy pase al doctor Carlos Benítez Villafán, es director ejecutivo de Prevención y Control de VIH, enfermedades de transmisión sexual y hepatitis de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas, Dirección General de Inversiones Estratégicas. Doctor Benítez, muy buenos días. Gracias, Natalie. Buenos días con todos y con todas. Realmente es un gusto estar con ustedes en este espacio. Eh, Damos la bienvenida a los casi o más de 300 participantes que están en este momento conectados. Empezando esta semana que es muy importante para nosotros, como trabajadores de salud en la lucha contra el VIH-Sida, pero sobre todo para las personas viviendo con VIH-Sida, para las organizaciones, la sociedad civil en conjunto, que trabajamos juntos para poder fortalecer cada vez más la respuesta nacional frente al VIH-Sida y poder así conseguir los objetivos que todos queremos, que tienen que ver con terminar con este problema de salud pública hacia el año 2030. En ese sentido, le damos como Dirección de Prevención y Control de ITS-VIH del Ministerio de Salud la más cordial bienvenida a esta serie de eventos que se van a realizar hasta el día 2 de diciembre y que esperamos puedan ayudar a que ustedes cuenten con mejor información, más herramientas para mejorar la atención, para mejorar los procesos y seguir avanzando en esta lucha que aún no termina. Muchas gracias, Natalie, y continuamos con el programa. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, para ya iniciar esta serie de teleconferencias, permítame presentarles al doctor Omar Suet. El doctor Omar Suet es un médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, máster en manejo integral de VIH y SIDA en la Universidad de Barcelona y doctor en medicina en la Universidad de Barcelona, expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología y representante del LAC en el Cuerpo de Gobierno de la Sociedad Internacional del SIDA. Fue director de investigaciones en la Fundación Huésped en Argentina entre el 2012 y el 2021. Y desde el 2021 es el asesor regional para el tratamiento de VIH-Sida para la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, donde también está a cargo del componente clínico, en este caso de viruela símica. Ha publicado más de 120 artículos de diferentes revistas científicas indexadas. El tema del día de hoy, el que el doctor nos va a presentar, es eficacia y seguridad del dolutegravir como parte del esquema antirretroviral. Doctor Omar, lo escuchamos y estamos atentos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer para mí estar hoy. Y el tema que me pidieron presentar es eficacia y seguridad del dolutegravir. Yo creo que están viendo la pantalla, ¿no? Sí se ve, doctor. Se ve. Perfecto. Entonces, en ese sentido, me toca presentar digamos, por qué. Lo que quisiera hablar hoy y pedirles disculpas si alguno de ustedes ya ha visto esa presentación. Yo soy asesor de tratamiento de atención aquí en la OPS en Washington, soy argentino, y hace un año que estoy acá y hace un año que estoy dando presentaciones más o menos similares, así que si ustedes ya han visto algún punto de esta presentación, espero que haya algunas otras personas a quien les pueda servir igualmente. Y la idea de la charla es poder convencerlos en estos 20, 30 minutos sobre de la eficacia del dolutegravir. Es muy eficaz en bajar la carga viral en todas las poblaciones y por eso es importante utilizar drogas que sean efectivas para que la gente se pueda beneficiar del indetectable, intransmisible. Que el dolutegravir es seguro, ya que el volumen de efectos adversos es mucho menor que en otros tratamientos y que es conveniente. Y por lo tanto es designado o ha sido identificado como el fármaco preferente de tratamiento. ¿Por qué decimos que es eficaz? Bueno, es eficaz porque tiene mayor potencia que otros medicamentos antirretrovirales, y esto es porque tiene unas características farmacocinéticas específicas que lo hacen así. Esas características farmacocinéticas también le generan una alta barrera genética, es decir, una capacidad del virus de afrontar o de resistir o de evitar que se generen mutaciones asociadas a la resistencia en el virus contra estos medicamentos.
También es una droga que tiene muy pocas interacciones, hay muchos datos clínicos que apoyan el uso de esta droga y obviamente también porque es seguro y es bien tolerado. Cuando hablamos de potencia, lo que queremos mostrar es la cantidad, digamos, lo rápido y lo fuerte que baja la carga viral comparado a otros medicamentos. Y aquí en azul vemos los diferentes inhibidores de integrasa, que son una familia de los antirretrovirales a la cual pertenece el dolutegravir, y de esta familia el que más potencia tiene es justamente el dolutegravir, y tiene más potencia que todos los otros antirretrovirales por separado. Esto significa que en 10 días, por ejemplo, en una persona, el dolutegravir baja muchísimo más la carga viral que otros medicamentos antirretrovirales. Y lo hace también más rápido. Y en este gráfico vemos cómo comparamos la cantidad de personas que se ponen indetectables después de iniciar el tratamiento cuando empiezan en celeste con dolutegravir comparado a diferentes dosis de dolutegravir. Esto tiene diferentes dosis de dolutegravir porque, como ven, es uno de los primeros estudios donde todavía no se sabía bien cuál era la dosis adecuada, y a partir de este estudio se definió que 50 miligramos de dolutegravir es la dosis que se va a elegir o que se eligió finalmente para el tratamiento de todas las personas, pero que vean que incluso con dosis de 10 miligramos o de 25 miligramos por día, la gran mayoría de las personas lograban una supresión viral y por lo tanto, digamos, esto es un punto adicional para tener seguridad que incluso en personas obesas o incluso en personas que han tomado espaciado el tratamiento, la eficacia se va a mantener. Esta vida media tan alta, es decir, la cantidad en verde, la cantidad de dolutegravir que está en la sangre, está muy por encima de la línea punteada, que es la cantidad de dolutegravir que se necesita para inhibir al virus en la sangre de las personas. Y entonces esto hace que la duración de mientras va cayendo la concentración sea mucho más larga, y esto genera, digamos, entonces una vida media muy prolongada, que si una persona se olvida de tomar una pastilla una vez a la semana, probablemente genera poco impacto. El cociente inhibitorio, que es otra medida de farmacocinética de evaluación, es cuántas veces justamente la dosis o la dosis necesaria para inhibir el 90% de los virus está por encima de la concentración total máxima, es de 20 veces, es decir, tenemos una saturación de dolutegravir en la sangre que nos da mucha seguridad de que continúa siendo efectivo. Y además cuando se conecta, digamos, el virus con la diana, con el lugar donde hace efecto, el dolutegravir se queda pegado mucho más tiempo que otras drogas parecidas de su familia, como el raltegravir o el elbitagravir, y eso hace esta menor vida disociativa, digamos, o vida media disociativa, tiene mayor continuidad de acción, aun cuando ya haya pasado la vida media. El dolutegravir es una molécula, y está acá, la podemos ver acá, es una molécula horizontal en la tercera figura de moléculas. Aquí una estructura horizontal que tiene un grupo amino, que es el grupo que se une a la integrasa, y dos grupos hidroxilo que se unen al magnesio del VIH, a dos iones de magnesio de VIH, y es donde tiene o inhibe la acción. Entonces, como podemos ver, es diferente esta molécula de las moléculas de raltegravir o elbitagravir, que tienen porciones perpendiculares aquí. Esta molécula horizontal le permite como volar, como hacer como una aleta que le permite flexibilizarse, y cuando este virus tiene alguna mutación, ya sea el raltegravir o el elbitagravir, la posibilidad de que esta molécula sea horizontal y flexible permite que se pueda adaptar un poco menor y siga siendo resistente. Y eso es lo que le da la alta barrera genética. La alta barrera genética que se mide en los laboratorios, la forma que los científicos saben que tienen una alta barrera genética, es pasar el virus en células que están con dolutegravir en diferentes concentraciones, y como ven acá,
han pasado el virus de dolutegravir hasta 112 días en diferentes fases y han sido muy pocas las mutaciones que aparecieron. En cambio, con raltegravir, cuando lo pasan en 3 meses, aparece toda esta cantidad de mutaciones en rojo, lo mismo que en el vitegravir. Y entonces esta justamente es una medida de la fortaleza o la robustez que tiene la medicación para evitar la resistencia. Y eso hace que si tenemos una persona que falló anteriormente al raltegravir o al vitegravir, en el 70% de los casos podemos recuperar esa persona utilizando dosis dobles de dolutegravir. Pero también nos dice también nos muestra este gráfico aquí que no todas, y acá vemos por ejemplo estas últimas 2 mutaciones, no todas las cepas resistentes al raltegravir van a funcionar perfectamente bien. Esto entonces, la otro mensaje que nos da este gráfico es que hay que evitar utilizar raltegravir o el vitegravir. ¿Por qué? Porque estamos comprometiendo con la emergencia de mutaciones a estas drogas, comprometiendo también en forma cruzada la posible emergencia de resistencia de dolutegravir. En pacientes que recién empiezan el tratamiento, es muy raro encontrar personas que se hagan resistentes. Aún cuando la resistencia puede aparecer, es poco frecuente, ¿sí? ¿Y por qué es poco frecuente? Justamente por lo que dijimos antes, por la potencia y por la eficacia. Sin embargo, pacientes que tengan muy mala adherencia en forma intermitente por mucho tiempo, pacientes con antecedentes a fracaso ya a raltegravir o el vitegravir, y pacientes que están utilizando rifampicina sin la dosis ajustada y en forma, digamos, y con mala adherencia, pueden ser los escenarios ideales para que genere la resistencia al dolutegravir. Y por eso hay que seguir hablando con los pacientes de la importancia de tener buena adherencia justamente para no poner en riesgo este tratamiento. Cuando se habla de pacientes que recién empiezan el tratamiento, es diferente la resistencia que aparece cuando vemos pacientes que ya son resistentes, digamos, es diferente a la resistencia que aparece cuando comparado con pacientes que vienen utilizando o que se empieza a utilizar dolutegravir en un contexto de muchos fallos previos, ¿sí? ¿Por qué? Porque comenzar tratamiento con dolutegravir en un paciente sin ninguna otra mutación, posiblemente aparezcan estas mutaciones, la 118, la 263 y la 155. Y la 263 es una mutación que se asocia a un menor fitness viral y entonces de alguna manera protege el desarrollo de resistencia rápida. Sin embargo, en otros pacientes que ya tienen mucha exposición a muchos antirretrovirales, hay una facilitación para que estos pacientes, digamos, hay una monoterapia funcional posiblemente, y hay una facilitación para que estos pacientes desarrollen resistencia con otros mecanismos, la 148 o 155, que pueden tener más resistencia. Lo que tenemos que tener claros aquí en este gráfico es que, diferente del efavirenz, por ejemplo, que con una sola mutación la droga ya está destruida, en el caso del dolutegravir necesita la suma de varias mutaciones para que pueda tener una reducción importante de sensibilidad, digamos una caída en la IC50, ¿no? Y eso básicamente es lo que muestra el gráfico, siendo las mutaciones más importantes o que más resistencia se asocian, la 148 más 2 o 3 mutaciones más, como por ejemplo más la 155 y más la 263. Por eso, digamos, en Malawi, por ejemplo, recientemente han descrito este pequeño artículo. Malawi tiene 870.000 personas en tratamiento. El 96% de las personas en tratamiento están con tenofovir, lamivudina, dolutegravir, o sea, TLD. De estos 870.000 pacientes en tratamiento, ellos tienen un comité para hacer resistencia en casos, digamos, que han confirmado 2 veces el fallo y tienen la posibilidad de mandar en DBS, en papel secante de filtro, manchas de sangre para hacer test de resistencia. Evaluaron 87 pacientes, finalmente se hicieron solamente 33 test de resistencia porque de los 87 no todos cumplían los criterios para hacer la resistencia, que es tener 2 cargas virales más de 1000. Y en esos 33 pacientes, un tercio, 8 pacientes, casi un 25%, casi un tercio,
tuvieron mutaciones o generaron mutaciones de resistencia, ¿sí? Vemos que entonces, como decíamos antes, es muy raro, pero es un fenómeno que puede pasar. Y a medida que más tiempo tengamos los países, muchos pacientes recibiendo dolutegravir, algunos de ellos, muy poco por suerte, uno de cada 100.000 acá en este caso de Malawi, van a tener resistencia, y esta resistencia eventualmente se pudiera o no transmitir, todavía no lo sabemos. Por eso la OMS recomienda priorizar ahora las encuestas de resistencia a dolutegravir. Antes la OMS recomendaba hacer encuestas de resistencia a efavirenz en cualquier paciente que empezaba un tratamiento antirretroviral. Ahora lo que recomienda es, en estos laboratorios que hacen carga viral, identificar los pacientes que están con carga viral detectable, recibiendo dolutegravir, tomándolo bien, y en estos pacientes repetir esa carga viral. Si vuelve a ser más de 1000, entonces ahí hacer una prueba de resistencia a dolutegravir en el contexto de una vigilancia centinela. Podemos después discutir los detalles de este programa. Otra de las características, dijimos, las interacciones. Recuerden que el dolutegravir no debería tomarse con antiácidos. Cualquier bicarbonato o antiácido o cualquiera de estas pastillas efervescentes como Milanta para la acidez puede reducir la absorción del dolutegravir. Entonces hay que tomar el dolutegravir 2 horas antes de tomar estos antiácidos, o si no, 6 horas después. Esto también incluye algunos vitamínicos que vienen con mucho magnesio. Las personas que tienen metformina, por ejemplo, y van a empezar un tratamiento con dolutegravir, se recomienda bajar la dosis de la metformina y empezar después a aumentarla hasta evaluar la tolerancia, porque la metformina puede aumentar o puede duplicar su concentración en presencia del dolutegravir. El dolutegravir reduce la cantidad de etravirina en sangre, entonces nunca hay que dar dolutegravir con etravirina solo. Hay que dar siempre etravirina y asociada a un inhibidor de proteasa para que el dolutegravir no tenga efecto sobre esta etravirina, ¿sí? Con respecto a la rifampicina, la carbamazepina y la phenytoína, como saben, estos inducen el metabolismo hepático. Ese metabolismo va a hacer que el dolutegravir disminuya un poco su concentración, y por eso se recomienda aumentar la dosis de dolutegravir cada 12 horas en estos pacientes. Finalmente, la rifampicina es una medicación que se va a empezar a usar cada día más ahora para la profilaxis de la tuberculosis. La rifampicina se utiliza asociada a la isoniazida y se puede usar en esquemas de una vez al día durante un mes, o de una vez por semana durante 12 dosis, o sea, 3 meses, una vez por semana. Si se toma con una vez por semana, no hay prácticamente interacción con el dolutegravir, no hace falta ajustar, pero si se toma todos los días la rifampicina, ahí sí va a haber que ajustar y duplicar la dosis. No hay, aun cuando tiene interacciones con los antiácidos, no hay interacciones con el omeprazol ni con la ranitidina, tampoco con los anticonceptivos, con los antidepresivos, con los antihipertensivos, ni con las estatinas. Eso hace que estas interacciones que son tan limitadas sea el fármaco de elección, sobre todo para las personas mayores que tienen que tomar muchos medicamentos. Este es el estudio que muestra la eficacia del dolutegravir en personas con rifampicina. Se llama INSPIRING. Es un estudio que comparó personas con dolutegravir versus personas en tratamiento con efavirenz. Todas las personas estaban en tratamiento para la tuberculosis. Y como ven, no son demasiados pacientes. Son 70 en una rama y 44 en la otra. Lo que vemos que la diferencia entre las dos ramas no fue estadísticamente significativa. Casi ningún paciente, digamos, no hubo ningún paciente de fallo en la rama de dolutegravir, solamente hubo un fallo en la rama de efavirenz, y la gran mayoría de los casos que no llegaron a tener carga viral indetectable fue porque abandonaron el seguimiento, digamos, se perdieron durante el seguimiento. Eran pacientes con tuberculosis, pacientes con un montón de determinantes sociales que hacen que tengan mala adherencia y problemas también para continuar en tratamiento. Pero este estudio fue, digamos, de alguna manera
el más importante para demostrar que dolutegravir era efectivo en personas con tuberculosis, pero que había que aumentar la dosis de dolutegravir cada 12. O sea que si la persona está tomando TLD, hay que dar una pastilla adicional de dolutegravir solo 12 horas después del comprimido de TLD. Los datos clínicos en general del tratamiento del dolutegravir muestran que es superior al efavirenz, digamos, es el primer estudio single demostró que era superior, y a partir de ahí la gran mayoría de las experiencias de implementación de dolutegravir en muchos países, incluido Brasil y muchos países de África, muestran que a medida que se utiliza mucho más dolutegravir que efavirenz, la superioridad es evidente. Y esta superioridad se basa fundamentalmente por la mejor adherencia, porque tiene mucho menos toxicidad que el efavirenz. Todos conocemos la toxicidad del efavirenz al inicio, los mareos, los sueños vívidos, la sensación de estar caminando sobre almohadones. En cambio, con dolutegravir esta situación no pasa. También es superior a los inhibidores de proteasa. En el estudio Flamingo demostró que es mejor que el darunavir, vemos que es 90 versus 83% en supresión de carga viral. Estos eran pacientes naive. Claramente el darunavir, digamos, son mucho más comprimidos por día. En este estudio se utilizaron darunavir que no está coformulado con ritonavir, o sea que ya de movida darunavir eran 4 pastillas más el tenofovir entricitabina. En el estudio ARIA también, que se hizo solamente en mujeres, se vio que dolutegravir era mejor que el atazanavir en el tratamiento antirretroviral, y los pacientes que estaban fracaseando al efavirenz y que cambiaban el tratamiento a Caletra o a TLD, se vio que era mucho mejor en el estudio Downing que el lopinavir como un esquema de segunda línea. Entonces tenemos realmente mucha información clara o mucha información importante sobre la superioridad del dolutegravir a efavirenz y a inhibidores de proteasa. Hay muchos otros estudios, sobre todo cuando los comparamos con otros inhibidores de integrasa, como el raltegravir, el viptegravir. Vemos que no es inferior, digamos, no es superior tampoco, digamos, es una molécula que es similar desde el punto de vista de farmacocinético y de potencia que el viptegravir, pero todos sabemos que viptegravir no hay genérico, y que esta presentación sale 20 veces más cara que el comprimido de dolutegravir, además que no se puede usar en tuberculosis, en embarazadas y en niños, y por eso se sigue prefiriendo dolutegravir. En los últimos años ha habido una explosión de estudios también en la terapia doble, en la posibilidad de no tener que utilizar tenofovir, y entonces hay muchos estudios con dolutegravir 3-TC. Todos estos estudios han demostrado no ser inferiores al régimen triple, y la seguridad, la eficacia y el sostenimiento de la eficacia durante más de 144 semanas se ha visto en estos estudios, tanto en personas naive como en personas que tenían que simplificar el tratamiento cuando estaban indetectables. El único problema de la terapia doble es que no tenemos genéricos coformulados de dolutegravir con 3-TC solo. Entonces, si quisiéramos utilizar este tratamiento, serían 3 pastillas en vez de una sola pastilla de TLD. Entonces, bueno, desde el punto de vista práctico, es mucho más seguro continuar con TLD, además de que hay que estar muy seguro que la persona no tiene hepatitis B. Saben que los pacientes con hepatitis B y HIV tienen que seguir recibiendo el esquema con tenofovir. Los metaanálisis, que es como la piedra filosofal de la evidencia médica, digamos, todos los metaanálisis, que es la suma de todos los estudios y analizados en forma conjunta, muestran que justamente el dolutegravir es el fármaco más eficaz que los inhibidores de proteasa, que es efavirenz, pero incluso también en términos comunitarios que el raltegravir y el viptegravir, ya que tiene una eficacia más alta, más durable y menos emergencia de resistencia. Y tienen acá la suma de las figuras mostrando justamente la superioridad hacia la derecha, los rombitos, y 2 otros metaanálisis adicionales confirmando estas hipótesis. Por eso en el año 2016, como decía Nathalie, la OMS
recomendó ya para todo el mundo el dolutegravir como un esquema de tratamiento basado justamente en esa superioridad. Que se pudo poner en las guías como alternativo, en el año 2015 se había puesto como alternativo, más que nada por una cuestión de disponibilidad y de precio, pero a medida que aparecieron los genéricos, esto permitió que en el 2019 la OPS y la OMS empiecen a promover el uso de dolutegravir para todas las personas, justamente por haber logrado un precio muchísimo más accesible y una combinación de una sola vez al día en una pastilla coformulada. Es así que, al igual que en Europa, digamos, donde ya esta transición, como vemos en amarillo, a partir del año 2015-2016 empieza a ser el dolutegravir el fármaco que más se utiliza en todos los pacientes en esta cohorte de Italia, a expensas de la caída de Favirenz y de inhibidores de proteasa. En el resto del mundo esto pasó un poquito más adelante, pero finalmente pasó, y hoy hay más de 110 países en el mundo que tienen su primera línea de tratamiento con TLD. Hay más de 22 millones de personas utilizando TLD como primer esquema de tratamiento en los diferentes programas, siguiendo, como decíamos antes, estas recomendaciones de la OMS de que el dolutegravir con 2 nucleósidos es el tratamiento de elección para adultos, para adolescentes, también para niños y para mujeres embarazadas. Y esto es similar ahora y por primera vez a partir del año 2016 en las diferentes guías. No hay una guía para tercer mundo, para países en desarrollo, y una guía para países ricos. Por suerte ahora en todas las guías esta opción del TLD está incluida como la guía como la medicación de inicio para la mayoría de las personas. Las otras guías internacionales, como dijimos antes, tienen Bictegravir también, pero hay una cuestión de precio y no hay una cuestión de mayor beneficio. Por lo tanto, consideramos que son bioequivalentes tanto dolutegravir como las otras alternativas. En algunas guías internacionales, como vemos, la terapia doble figura como terapia para algunos pacientes con menos de 500.000 copias, y que sean hepatitis B negativos. La OMS está analizando todavía esto, pero debido a la dificultad que tienen muchos países para hacer las pruebas de hepatitis B, o las altas tasas de transmisión de hepatitis B y bajas tasas de vacunación, de momento ha decidido por ahora no incorporarlo esto, y también, como decíamos antes, por la falta de genéricos. Dolutegravir también es para niños, y el abacavir 3TC dolutegravir es el esquema de elección para cualquier chiquito de 1 mes de vida o más. Entonces, entre 1 mes de vida hasta los 30 kilos, deberían utilizar dolutegravir abacavir 3TC, y después de los 30 kilos ya pueden utilizar tenofovir, así que ya pueden utilizar TLD. Pero del primer mes de vida hasta los 6 años no pueden utilizar la pastilla de dolutegravir de 50 miligramos, entonces tienen que utilizar este comprimido de 10 miligramos dispersables, que ya está precalificado, disponible a través del OPS, y que también la OPS está poniendo digamos, facilitando su aplicación. ¿Por qué? Porque ha demostrado en estos niños ser superior a la nevirapina y ser superior a inhibidores de proteasa. Este es el estudio Odyssey, en el cual 300 pacientes naive que empezaban en primera línea se randomizaron a dolutegravir o a IP o a nevirapina, y 390 pacientes que ya venían tomando medicación de segunda línea también se randomizaron a dolutegravir o a nevirapina o inhibidor de proteasa. Y lo que pudimos ver, o lo que se pudo ver en este estudio, la superioridad, y por eso está para el lado de la izquierda la raya acá con respecto a la línea, la superioridad del dolutegravir, logrando más del 85% de supresión virológica a los 2 años, con eventos adversos menores o similares que en el resto de los esquemas. En África también, en 6 países, se transicionaron todos los niños que estaban en tratamiento a dolutegravir. Vemos 9.400 niños que cambiaron a dolutegravir en cualquier esquema, estén indetectables o no tuvieran carga viral, se cambiaron igual, y vean que el 93% de los pacientes mantuvieron carga viral indetectable, y el 80% de los que venían fallando también
se hicieron indetectables. Y esto es algo que se sigue viendo sistemáticamente. Pacientes que venían fallando, cuando cambian a dolutegravir se ponen, la gran mayoría, el 80% en este caso, se ponen indetectables. Y eso, entonces, por eso es importantísimo poder, de alguna manera, avanzar en esta deuda pendiente que tenemos con los niños. Vemos como en Latinoamérica la tasa de supresión es muy baja comparada con los adultos, que ya es baja de por sí, 64%, pero vean, solamente 1/3 de los niños están suprimidos. Entonces, si logramos pasar todos estos niños a dolutegravir, podemos obtener un 85% de supresión viral, y de ahí la importancia y la urgencia de cambiar, y por eso este título de la promesa del dolutegravir pediátrico. Decíamos que el dolutegravir, ya para ir cerrando, es seguro para todas las poblaciones, en particular embarazadas y adultos y niños. En embarazadas había habido algún ruido inicial hace 3 años, había habido un reporte de algunas deformaciones del tubo neural. Lo mismo había pasado con efavirenz hace 20 años. Esto son algunas situaciones en las que es mejor pecar en exceso, digamos, y tener mucho cuidado, y ante cualquier caso de déficit de malformación de tubo neural, llamar a la alerta para esta situación. Pero finalmente, afortunadamente, se siguieron haciendo los estudios en estas mujeres, en más de 3.500 mujeres que estaban tomando dolutegravir en el momento de la concepción. Se pudo demostrar que es seguro, que no hay una asociación real entre dolutegravir y malformaciones, y que en África estos déficits del tubo neural habían sido producto de malnutrición y déficit de folato, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya OMS, los Estados Unidos, la Sociedad Internacional, ya recomiendan el dolutegravir como el fármaco de elección en mujeres que quieran quedar embarazadas o que están embarazadas. La toxicidad aguda del dolutegravir es rara. En general da cuadros leves y autolimitados. A veces da un poquito de cefalea, o los primeros días un poquito de insomnio leve que se autolimita, y que por eso se recomienda la toma a la mañana en vez de a la noche. Recordemos que inhibe la filtración de la creatinina, o sea que se va a ver un aumento de un 10% del valor de creatinina, pero eso no significa un daño renal. Eso es solamente una acumulación, digamos, de laboratorio, digamos, por el efecto que tiene sobre sobre los receptores que filtran la creatinina. Y en total, en la mayoría de los estudios, menos del 1% de las personas han tenido que suspender el medicamento debido a toxicidad. Esto es muy por debajo del tradicional 3, 4 o 5% de la suspensión por toxicidad de los otros medicamentos. A pesar de que baja la carga tan rápido, no se vio que el dolutegravir tenga un riesgo mayor de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por suerte. Pero sí, lo que se está viendo consistentemente es un mayor aumento de peso y algunas alteraciones del metabolismo de la glucosa en comparación con los otros medicamentos. Y por eso es que tendremos que tener cuidado. El aumento de peso, el estudio que mostró un mayor aumento de peso fue el ADVANCE. Vean aquí cómo mujeres que habían empezado con CD4 muy bajos y que habían, digamos, en este estudio de África que se llama ADVANCE, cuando utilizaban el dolutegravir con TAF, aumentaban aproximadamente 12 kilos de peso a partir de en 3 o 4 años, comparado con un peso mucho menor que cuando lo tomaban con tenofovir, y mucho menos todavía 5 kilos que cuando tomaban efavirenz. El aumento en el hombre también se vio, pero de 7 kilos, bastante menos. Entonces, los factores asociados a un mayor aumento de peso son empezar el tratamiento con un CD4 muy bajo. Esto lo podemos arreglar diagnosticando mucho más y evitando que la gente llegue en estadios avanzados. La carga viral alta. Las personas que ya eran obesas de comienzo tienen mayor riesgo de tener mayor obesidad, y mujeres de raza negra. Y sobre todo cuando toman medicación junto con TAF, ¿sí? Entonces,
cuando toman dolutegravir con TAF, el riesgo es más acelerado. Hay que avisarle a los pacientes que coman menos, que hagan más actividad física, porque no hay un tratamiento específico para disminuir de peso, y suspender el dolutegravir o cambiarlo por otro no ha resultado en una disminución de peso. El hecho de que el TAF contribuye claramente está demostrado en este estudio, donde vemos que, por ejemplo, en PrEP, la gente que toma TAF o que toma tenofovir en gris, tiene mucho más aumento de peso si toma TAF, ¿no? Entonces ya sabemos que por un lado dolutegravir aumenta de peso, por otro lado TAF aumenta de peso, y TAF más dolutegravir es una condición para mayor aumento de peso. Mucha gente cree que hay que usar el TAF porque es mejor en cuanto menos enfermedad renal, menos osteoporosis, pero justamente estos estudios que muestran que el TAF puede tener menos impacto a largo plazo en riñón y en hueso en pacientes con enfermedad renal o ósea previa, pero en pacientes sanos no tiene un beneficio clínico directo, y en contrapartida lo que estamos viendo es justamente una acumulación mayor de peso, y esto puede generar este trastorno también que es la hiperglucemia, ¿sí? Se empiezan a ver algunos reportes. Hay un discreto aumento de la hemoglobina A1C a los 18 meses del inicio de tratamiento. No llega a ser significativo, los resultados no son demasiado concluyentes, pero sí que hay casos o series de casos aislados. Acá vemos como en Eswatini, en África, 190.000 personas en seguimiento, el 68% están en TLD, y ellos reportaron 8 casos de hiperglucemia grave, 6 mujeres, 2 hombres, todos mayores de 50 años. 6 de estos casos no tenían antecedentes de diabetes. Entonces son casos de personas que debutaron con diabetes después de iniciar el tratamiento. Muy pocos casos, muy pocos, 6 de 190.000, pero realmente es algo que en personas mayores que tienen sobrepeso tenemos que ir mirando específicamente. Entonces, por estas razones, por seguridad y eficacia, el dolutegravir es el régimen más conveniente para la expansión del tratamiento. Hay que tener un enfoque como si fuera los programas de optimización de antimicrobiano. El que no sepa lo que es este programa, los hospitales lo que hacen es elegir unos antibióticos en particular, tratar de usar la menor cantidad posible de los demás antibióticos, y tratar de usar, digamos, enfocarse en que ese antibiótico en particular se use en forma optimizada. Eso es lo que deberíamos hacer con dolutegravir, con el TLD. Deberíamos ver o revisar en nuestro hospital qué paciente no está recibiendo TLD, y pasar todos los pacientes que estén en Caletra, Nevirapina o Efavirenz justamente a TLD, porque es un esquema mejor. Y ya sabemos también que no es necesario que estos pacientes estén estables o indetectables para pasarlos a TLD. TLD ahora además viene en frascos de 3 meses, o sea que esto es todavía mucho más fácil, la logística y la distribución de antirretrovirales con frascos que ya vienen para entregar para cada 3 meses. Y esto ha permitido que muchos países como Venezuela, Haití, Salvador, Ecuador, no tengo Perú aquí lamentablemente en el gráfico, porque estos son datos tomados de un reporte de ONU-SIDA. La mayoría de estos, digamos, estos 4 países tienen casi 90% de sus pacientes en TLD. Y en El Salvador, como veíamos, el aumento de TLD se asoció en el país a un 14% de aumento de supresión viral indetectable. Esto realmente es importante en términos de transmisión comunitaria, menor carga viral circulante y posibilidad de eliminar el VIH en el año 2030. Entonces, en conclusión, el dolutegravir ha cambiado la dinámica de los programas mundiales de tratamiento, ya que su barrera genética, eficacia y seguridad permite que sea la opción para la gran mayoría de los pacientes en tratamiento. Tiene mejores tasas de supresión viral a nivel comunitario, permite simplificar, optimizar y descentralizar el tratamiento, como la misma experiencia de Perú lo muestra. Hay que empezar a pensar en evaluar la emergencia de la resistencia con los estudios Centinela en personas que fallan con este tratamiento, aunque no sea muy frecuente, y también
es crítico que las comunidades estén al tanto de esta eficacia para que también puedan apoyar estos procesos de descentralización, ¿sí? Los esquemas, ya tenemos evidencia de que hay mayor adherencia, mayor supresión viral, mayor potencia, menos costo, menos interacciones, que se puede usar en todas las poblaciones. Se puede comenzar el tratamiento en el mismo día con este esquema. Es efectivo con personas que ya tienen resistencia al efavirenz. Esto genera menos mortalidad y menos transmisión a la comunidad, justamente por el beneficio del indetectable e intransmisible, que con más de 120.000 relaciones sexuales podemos decirle a los pacientes con seguridad: usted no tiene virus, usted no transmite, cuando no tenga virus en sangre no va a transmitir el VIH, y esto es algo que para los pacientes y también para la comunidad es muy importante. Y finalmente, esto permite, como decíamos, el tratamiento en el día, no solamente en los hospitales, sino también en centros periféricos o en centros de poblaciones alejadas, donde las personas se pueden hacer una prueba, y con esa prueba y con una prueba rápida CD4 o una prueba mancha de sangre para carga viral o un ESPER de carga viral, pueden empezar directamente tratamiento antirretroviral, entregarles el frasco de TLD y después hacer el seguimiento en los hospitales. Esto se hizo en Tailandia, y vean que a 6 meses la supresión viral más del 93%. Muchísimas gracias. Termino con una foto de unas lindas montañas para mostrarles que los peruanos no son los únicos que tienen montañas lindas. Esto es una foto de Jujuy, de Argentina. Muchísimas gracias a todos. Doctor Omar, muy buenas, muchas gracias por la presentación que usted hoy día nos ha podido mostrar. Y justamente en este contexto en el que estamos nosotros como país, tratando de impulsar la migración al TLD. Así que le agradecemos muchísimo. Lo que le quería comentar es que vamos a tener una presentación más a todos, y luego vamos a pasar a la sección de preguntas. Vamos a activar el chat y los micrófonos para entrar a esta sección de preguntas. Vamos a tener una presentación más como les voy a comentar. Como les estoy comentando, también por favor es importante que se registren en el link de asistencia, porque para poder tener acceso a las constancias son la asistencia de 3 presentaciones. Bueno, entonces para continuar, el doctor nos ha hablado de lo que de todo este proceso que ha venido desde reglado desde las instancias superiores, y ahora queremos saber lo que ha pasado en Perú, cómo estamos en el Perú. Y para eso tenemos la presentación del doctor Carlos Benítez Villafán. El doctor Carlos Benítez es un médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hizo la especialidad en enfermedades infecciosas y tropicales en la Universidad Mayor de San Marcos, también en la sede del Hospital Arzobispo Loaiza. Realizó una maestría en salud pública por la Universidad Cayetano Heredia y tiene estudios de posgrado en auditoría médica, gestión de salud y clínica. Tiene una vasta experiencia con respecto a publicaciones y también ha participado en funciones como investigador e investigador, y ha recibido diferentes distinciones como el premio, el PAIF, que es el Fondo de Apoyo Investigador, y el premio de resumen, bueno, el mejor resumen de investigación en el Congreso. Actualmente, todos lo conocemos ya, es el director ejecutivo de la Dirección de Prevención de Control de ITS, de VIH y Hepatitis B del Ministerio de Salud. Así que, sin más preámbulos, doctor Benítez, le doy pase para que continúe con su presentación. Muchas gracias, Natalie. Antes que nada, agradecer la participación y el apoyo de Omar y su estupenda presentación, que de verdad nos da pie a poder en esta segunda presentación explicarles un poco cómo es que el diseño de la política pública a nivel nacional y sobre todo la implementación va avanzando en este tipo de procesos. Saludar también a las 500 personas que están en este momento en el Zoom y a las otras que están también en línea a través de YouTube. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dice si se visualiza. ¿Sí? Se visualiza, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, en relación a la epidemia de VIH, rápidamente les voy a presentar los datos más importantes del programa. Todo programa tiene que contar con datos.
porque las intervenciones que hacemos buscan justamente modificarlos, ¿no? Los datos en general del país parten de una serie de herramientas, metodologías, estudios. En relación al número de personas viviendo con VIH en el Perú, se estima que actualmente hay 98.000 personas donde hay una transmisión eminentemente sexual, ¿no? Más del 98% de los casos en el Perú fueron adquiridos por la vía sexual. Tenemos una prevalencia de VIH concentrada en las poblaciones que tienen mayor riesgo para ITS, ¿no? Básicamente la diferencia radica en términos de la prevalencia, ¿no? Mientras tenemos una prevalencia baja en población general, 0.3%, observen las prevalencias que encontramos en la población, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con hombres, 10%, o la prevalencia en mujeres transgénero, más de 31%, ¿no? Radicalmente más elevadas que la prevalencia en población general. Y no hay que perder de vista otras poblaciones que en los últimos años se viene documentando, tienen también prevalencias por lo menos por encima de la media nacional. Es el caso de algunas poblaciones indígenas en la Amazonía peruana, ¿no? Específicamente el caso de la población ahuajún tiene una prevalencia documentada a través de estudios de 1.8%, 6 veces por encima o 6 veces la media nacional. Y en los últimos años, a raíz del fenómeno migratorio, de la población venezolana, también hemos hecho ejercicios de estimación que nos arrojan que la prevalencia en ellos sería más alta que la prevalencia de la población general en el Perú. Eso también hace que esta población, al igual que otras, que ya no estoy mencionando, ¿no? Trabajadoras sexuales, personas privadas de libertad, adolescentes, también sean consideradas poblaciones vulnerables frente a esta epidemia. No perdamos de vista tampoco que por cada mujer viviendo con VIH en el Perú tenemos 3 a 4 varones y eso nos obliga a focalizar nuestras acciones, particularmente en la población de varones, que un poco más de la mitad de los casos fue diagnosticado en el grupo de edad entre los 20 y 34 años, personas jóvenes que probablemente adquirieron la infección incluso durante la adolescencia, y que hay una gran concentración también en términos geográficos, ¿no? Casi el 60% de los casos del país están concentrados en la gran metrópoli, que es Lima Metropolitana y el Callao. Sin que esto signifique que tengamos casos en todas las regiones del país, los tenemos, y en el mapa que grafica la tasa de VIH por 100.000 habitantes, podemos observar que los casos se vienen concentrando principalmente en la costa del país y en la Amazonía. El programa opera a través de intervenciones que se agrupan en 3 ejes principalmente. El eje de la prevención, que todos conocemos, donde hacemos llegar a través de campañas masivas o también de comunicación interpersonal, información a la población. Una persona informada tiene menos riesgo de adquirir ITS o VIH. El uso de los preservativos, que es un insumo estratégico, lo adquirimos y distribuimos todos los años a los establecimientos del sistema de salud. Procuremos que lleguen a las personas, ¿no? Y particularmente a las personas de las poblaciones en mayor riesgo. El abordaje y manejo sindrómico de las infecciones transmitidas sexualmente, sobre todo en el primer nivel de atención, puede reducir la transmisión del VIH. Intervenciones biomédicas como la profilaxis post-exposición, con sus dos componentes, ¿no? Ocupacional, cuando por ejemplo hay un accidente en el establecimiento de salud, o también, y no olvidar, la exposición sexual, que puede ocurrir también cuando hay una relación no protegida con una persona, por ejemplo, de la población de trabajadoras o trabajadoras sexuales. Aquí tenemos que recordar, hay una pauta que administrar y un seguimiento que hacer para reducir, minimizar el riesgo de adquisición de VIH de estas personas. También lo que se llama profilaxis previa a la exposición o PrEP por sus iniciales, que para el caso del Perú está normado específicamente para la gestante serodiscordante. Eso quiere decir la gestante negativa al VIH que tiene una pareja positiva que se va a exponer y que puede tener riesgo. En estos casos indicamos la PrEP durante la gestación en los primeros 6 meses del puerperio para minimizar el riesgo de adquisición del VIH en este periodo tan vulnerable. Lo que Omar estaba comentando hace un rato, la importancia del tratamiento como una medida preventiva, ¿no? Sabemos que suena un poco extraño, pero efectivamente, mientras en una población más personas viviendo con VIH
reciben tratamiento y la carga viral se llega a suprimir, la transmisión del virus en la comunidad se reduce. Como parte del programa también la vacunación contra hepatitis B es parte de lo que trabajamos en cuanto al paquete preventivo, específicamente para reducir la transmisión de hepatitis B, y venimos trabajando en la normativa la incorporación de la PrEP para poblaciones clave de alto riesgo, con la finalidad de incorporar esta intervención a este paquete preventivo. En el eje del tamizaje, diagnóstico y monitoreo, como sabemos todos, el país se ha caracterizado por implementar hace muchísimos años las pruebas rápidas inmunocromatográficas. El propósito es un poco sacar el diagnóstico de laboratorio de los establecimientos de salud, llevarlo a través de oferta móvil a los espacios comunitarios, a la Amazonía, al Ande, y eso ha permitido reducir bastante la brecha de acceso a las pruebas. Últimamente tenemos pruebas rápidas para hepatitis B y en este año nos han llegado pruebas rápidas para hepatitis C como parte de lo que implementa el programa, sin que su uso desmerezca lo que se viene haciendo en los establecimientos más complejos. Los procesos automatizados de ELISA, Inmunoblot o IFI se siguen haciendo en los hospitales y también en los laboratorios referenciales de las regiones. Finalmente, en este eje, mencionarles que estamos también descentralizando el monitoreo virológico de la carga viral de VIH a través de la plataforma Ginesper. Tenemos más de 45 equipos en 19 regiones del país. Para el 2023 pensamos implementarlas en el 100% de regiones para que todos puedan monitorear la carga viral de sus pacientes en tratamiento antirretroviral, sabiendo además que esta plataforma puede hacer carga viral de hepatitis B, hepatitis C, diagnóstico de gonorrea, clamidia y otras cosas más que son ventajas comparativas con otras tecnologías. En este eje tenemos también en proceso de incorporación en la normativa al autotesteo para VIH, particularmente para personas que por diferentes razones no acceden a los servicios de salud. Y finalmente, y más relacionado con esta charla, los tratamientos que tenemos para enfermedades crónicas, VIH, hepatitis B o C, principalmente tienen como concepto el procurar que cuenten con coformulación, es decir, que los 3 medicamentos para el caso de VIH vengan en un solo comprimido para tomar una sola vez al día, con alta barrera genética, es el caso del dolutegravir, y con buen perfil de seguridad. Esto permite, entre otras cosas, el avanzar más rápido en la cobertura a través de la descentralización, como lo voy a comentar en esta presentación. Hay que mencionar que en los últimos años la COVID nos ha impactado mucho y voy a mencionar solamente 2 aspectos programáticos. Uno es el acceso a las pruebas de VIH. Aún en el 2021 seguíamos con problemas para recuperarnos en cuanto al número de tamizados para VIH, una reducción de 43% con relación al 2019. Y en cuanto al número de enrolados al tratamiento, sí ha habido una recuperación en el 2021. Solamente había una diferencia en el 2021 de 3% con relación al año prepandémico en cuanto a enrolados al TAR. Y hasta lo que va del 2022, septiembre, tenemos 8.082. Pensamos a alcanzar y superar el logro de número de PDBs enrolados al TAR en el 2021. Así que en el caso de enrolados al TAR, nos estamos recuperando, nos hemos recuperado mejor que en el caso de tamizajes para VIH como programa. Ahora, hay una serie de estrategias a partir de la COVID que hemos desplegado, no las voy a mencionar todas, me voy a enfocar básicamente en lo que es descentralización y su relación con la migración al TLD, que bien nos ha explicado Omar. En realidad, todo parte por el diseño y la aprobación de la política pública. En el caso nuestro, la norma técnica 169, aprobada a fines del 2020, norma y dispone los 2 procesos de los que estamos comentando. Primero la descentralización y define algunos criterios para poder implementarla en las regiones, básicamente el criterio epidemiológico, concentración de casos, pero también un criterio importante que es el acceso a los servicios de salud, teniendo en cuenta la gran complejidad de nuestra geografía y la gran diversidad cultural que tenemos. En el mismo documento, y acá estamos justamente en ese momento con la maqueta del módulo del Centro de Salud Micaela Bastidas, que ahora ya tiene esa maqueta construida a través de un módulo, trabajando la descentralización en el primer nivel de atención y el uso en el mismo documento del TLD como una forma de poder también avanzar más rápido, ¿no?
en este proceso. Ahora, como lo mencionaba Omar, es importante en esta toma de decisiones la evidencia, sobre todo en términos de la resistencia a antirretrovirales. En el Perú tuvimos la suerte de hacer un estudio en el 2015 de resistencia transmitida, donde ya encontrábamos una prevalencia de resistencia a no nucleócidos de virapina favirenz del 6.1%. Justo hace un rato estaba revisando resultados preliminares del segundo estudio de resistencia que estamos haciendo y encontraba, aunque no hemos procesado todas las muestras, estamos en cerca de 159 muestras de las casi 300, que en ese número tenemos una frecuencia de la mutación 103N de 18%. Es la mutación que confiere resistencia a los nucleócidos, lo cual nos habla de que la decisión de pasar a dolutegravir ha sido una decisión oportuna en términos de salud pública también. Ahora, muchos se preguntan por qué centralizar. Tenemos tantos establecimientos en todas las regiones. En realidad, cuando revisamos los datos, nos damos cuenta rápidamente de que no es tan sencillo el acceso. Cuando analizamos en el 2020 cuántas provincias dentro de las regiones del país contaban con centro TAR, solamente el 41.8% a nivel nacional. Y hay regiones que realmente tienen una cobertura muy baja, ¿no? Como es el caso de Ancash, Cusco, Tacna, en las que ya se ha venido trabajando. Y en el caso de la metrópoli, Lima y Callao, en el análisis por distrito, solamente el 62% de los distritos en Lima cuentan con por lo menos un centro de tratamiento antirretroviral. Podemos decir entonces que en el país al 2020 solamente el 58% de provincias contaba con, o mejor dicho, el 58% de provincias no contaba con ningún establecimiento que daba tratamiento antirretroviral. Situación que estamos, por supuesto, cambiando. Y para ello solamente mostrarles dos experiencias de descentralización y migración a TLD. La primera es un escenario urbano, acá voy a referirme a lo que es la zona norte de Lima, la Iris Lima Norte, que en el 2019 solamente contaba con 4 centros TAR, de los cuales 3 eran hospitales y uno un centro de salud, Tahuantinsuyo Bajo. A partir de la COVID y la congestión de los hospitales empezamos a descentralizar en el Centro de Salud México, luego los sureños. Continuamos en el 2021 con los centros de salud El Progreso, Santa Luzmila, Laura Caller, inclusive la Iris Lima Norte siguió avanzando con el establecimiento penitenciario Ancón 2. El compromiso de la Iris ha sido muy importante para poder avanzar a esta velocidad en descentralización y esto va muy de la mano con la migración al TLD. Hasta agosto del 2022 en Lima, el 48% de las PBs ha migrado ya a TLD. De hecho, en Lima Metropolitana algo interesante está ocurriendo desde el 2021, donde históricamente las PBs se suelen enrolar en hospitales, ¿no es cierto? En la gran mayoría de casos, 60% de los casos. En los últimos 2 años, si analizamos dónde se enrolan las personas viviendo con VIH, vemos que ocurre principalmente en el primer nivel de atención, ¿no? Tanto en el 2021 como en lo que va del 2022, la mayoría de PBs se enrola en el primer nivel de atención. En este año, hasta septiembre, el 67% de las PBs se enrolan al TAR en los centros de salud en línea metropolitana, primer nivel de atención. Y la segunda experiencia de descentralización y migración a TLD es un escenario mucho más complejo, la Amazonía peruana. Voy a hablar de la provincia de Condorcanqui, ¿no? Parte de la región Amazonas, zona de frontera con el Ecuador, zona y hábitat de las poblaciones Aguajún y Huampís, poblaciones indígenas, ¿no? Donde en el 2014 solamente había tratamiento en la provincia de Bagua y en Chachapoyas, capital de la región. Sabiendo que los casos están concentrados en esta provincia de Condorcanqui, no había acceso al tratamiento en ese entonces, y los esfuerzos de las coordinadoras de la red, de la región, obligaban a desplazar a las personas hasta la ciudad de Bagua, pero con un costo muy alto, ¿no? Entonces se decidió, junto con la región, empezar a descentralizar. Se hizo en el hospital de la capital de la provincia, Santa María de Nieva, luego en el Centro de Salud de Nieva, luego en el Centro de Salud Huampami, de otra cuenca, el río Cenepa, donde ocurrió el conflicto con el Ecuador, el Centro de Salud Galilea en la cuenca del río Santiago y otros centros más cerca de Nieva, Putuyacat, Quinquís,
de manera interesante, la región empezó a implementar durante la pandemia los llamados centros de dispensación de antirretrovirales, que no son centros con médico, sino centros donde la medicación se entrega a las personas para evitar interrumpir el tratamiento. En realidad, implementaron una gran cantidad de centros en toda la provincia, 24 centros de dispensación que permitieron mitigar el impacto de la COVID. A la par, la provincia y la región se fortaleció con equipos de laboratorio, equipos de citometría portátiles, equipos de carga viral Ginesper también, y es la región, Amazonas, que tiene la mayor cantidad de PBBs en TLD, 96% a nivel nacional. Porque ha sido importante y fue importante empezar allí, en Amazonas, con esta migración al TLD. Quizás es una ventaja adicional que no le hemos conversado con Omar, pero sucede de que en la población Aguajún y Guampís de esa zona, poblaciones indígenas, como entenderán, la cosmovisión de la salud es diferente, tienen conceptos distintos. Ellos piensan que el VIH-Sida es brujería, ¿no? Es daño. Y ustedes imagínense, si ustedes piensan que es brujería y los servicios le dan un tratamiento donde tienen que tomar efavirenz, y sabemos lo que el efavirenz produce, ¿no es cierto? Mareos, insomnio, hasta pesadillas. Entonces, al usar efavirenz, que lo hicimos en su momento, se reforzaba el concepto de brujería del VIH en esas zonas, ¿no? Entonces, la migración a TLD es algo que obviamente evita ese tipo de efectos adversos, aunque no los desaparece completamente, por supuesto, pero los reduce, los minimiza y evita seguir reforzando esa asociación y mejorar la adherencia y el éxito. Estamos justamente en pleno proceso de documentar esta migración acelerada que creemos ha permitido mejorar la situación de las PBBs en la provincia de Condorcanqui a través de la migración al TLD. Tenemos también gestiones con el Fondo Mundial, el apoyo de las subvenciones, para seguir avanzando en la descentralización al primer nivel, a través de contratación de recurso humano y estructuras modulares. El ejemplo de Laura Kaller, por ejemplo, en Los Olivos, zona norte de Lima, y Santa Luz Mila en Comas. En Lima Este, el Centro de Salud Señor de los Milagros en Huaycán. Y está pendiente el trabajo en Lima Sur, todo esto solamente en la ciudad. Pero en las regiones tenemos el Centro de Salud Micaela Bastidas, que les mostraba en maqueta hace un rato, en Piura, el Centro de Salud La Victoria en Casma, en Ancash, San Vicente de Cañete en la región de Lima, La Tinguiña en Ica, Los Ángeles en Moquegua, Vista Alegre en Tacna, Uripa en Apurímac, que ya se entregó, Churcampa en Huancavelica, que ya se entregó, Chiriaco en Bagua también ya entregado, el Sauce en Jaén, región de Cajamarca, y esto va a continuar en el 2023 para todas las regiones del país, tratando de fortalecer la descentralización. Así que para nosotros la descentralización ha ido muy de la mano con la migración al TLD. Hemos avanzado en 41% de nuevos centros TAR desde el 2019 y esto ha ido muy de la mano con avanzar en la migración al TLD, que para agosto de este año ya llega a 48% de todas las PBBs en el país y esperamos pueda alcanzar tranquilamente el 60 o 65%, si no es más, al culminar el 2022. Cuando analizamos la migración por regiones de manera interesante, hay regiones que han hecho la migración mucho más rápido, es el caso que les mencionaba de Amazonas, también el caso de Tacna, Ayacucho, Madre de Dios, Lima Región, Ica y Junín por encima del promedio nacional, y otras en las que todavía es un reto, ¿no? Las regiones quizás un poquito más pequeñas, pero de la migración ha sido muy baja, es el caso de Pasco, Tumbes, Apurímac, ¿no? Donde es importante seguir avanzando en la medida que podamos seguir invirtiendo y capacitando al personal de salud. Esto también, descentralización e inmigración, ha permitido sostener las coberturas de tratamiento antirretroviral. Hemos seguido avanzando, tanto en el 2020, 2021 y 2022 con la cobertura. Hemos alcanzado hasta septiembre el tratamiento de 84.165 PBBs que hacen el 86% de las personas estimadas viviendo con VIH en el Perú, que es una cobertura importantísima. Pensamos acabar este 2022 con la cobertura de 90% y de esa manera seguir avanzando
hacia la meta que tenemos primero al 2025, que es 95%, y luego al 2030 para terminar con la epidemia de SIDA como problema de salud pública. Finalmente, mencionarles cuáles para nosotros han sido elementos clave en este proceso de descentralizar y migrar a TLD, el contar con normativas específicas y acompañar desde el nivel central a cada una de las regiones es un trabajo importante, demandante, pero clave para poder avanzar. Es importante evidenciar las brechas en el acceso al TAR para descentralizar y también documentar, como lo venimos haciendo, la aceptabilidad al TLD, particularmente en pueblos indígenas, gestionar de manera estratégica, porque no es una gran inversión la que se hace con los módulos, pero es clave para poder motivar también al personal de salud y conseguir que se puedan sostener en el tiempo. En realidad pensamos que la migración a TLD ha sido un elemento facilitador de la descentralización y que a su vez el tener una disponibilidad amplia como la tenemos para el TLD ha facilitado muchísimo nuestro proceso de descentralización. Así que hay una relación simbiótica entre descentralización y migración al TLD, aunque siguen habiendo retos, por supuesto. Los escenarios en el país de la Amazonía y los Andes son sumamente complejos, donde se requiere mucha más inversión y más compromiso, pero hay que seguir avanzando allí, ¿no? Siempre es un reto fortalecer los procesos intermedios de gestión de medicamentos, la gestión de laboratorio y sistemas de información. Estamos trabajando en la integración de los servicios preventivos y recuperativos, es decir, que todos los SERIs puedan dar tratamiento antirretroviral, pero que también todos los centros TAR puedan realizar acciones preventivas, ¿no? Algo muy importante es que a pesar que estamos avanzando en primer nivel y de hecho en algunos lugares, inclusive con médicos especialistas, en la gran mayoría de regiones el trabajo médico lo hace el médico general. Es importante monitorear su trabajo, capacitarlo adecuadamente para que se lleve a cabo de la mejor manera. Y venimos, como ya he mencionado, también monitoreando la resistencia transmitida a los inhibidores de integrasa, particularmente dolutegravir. Y como dice Omar, seguramente trabajaremos también en monitorear los casos de pacientes que presentan carga viral detectable estando en tratamiento con dolutegravir. Un reto mayúsculo siempre para los programas en general y particularmente para descentralizar y migrar a TLD es el tema de financiar y sostener las intervenciones que venimos haciendo, pero eso, por supuesto que lo estamos gestionando y seguimos en eso avanzando hacia las metas que nos hemos propuesto. Es el equipo de la EPVH para que lo conozcan. Se vienen días muy intensos con las actividades del 1 de diciembre, pero bueno, estamos acá para poder, junto con ustedes, compartir experiencias, el trabajo, el compromiso hacia las personas viviendo con VIH. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Benítez. Muchas gracias por su presentación. Entonces, como ya lo habíamos comentado previamente, vamos a dar pase a la sección de preguntas. Estamos activando el chat y se están activando también los micrófonos para que en orden podamos ir plasmando estas consultas. Yo ya tengo algunas consultas que se ha estado compartiendo. Esta pregunta es para el doctor Omar. Doctor Omar, ¿está conectado? Hola, sí, ahí estoy. Ah, ok. Estaba cerrado el micrófono. Gracias. Sí, ok. Tengo una consulta para usted, doctor Omar. ¿Alguna recomendación para evaluar el inicio pronto del TAR con TLD y disminuir el riesgo de iris por tuberculosis u otras infecciones oportunistas? Porque siempre se tiene un poco el temor, ¿no? De que si iniciamos Sí, previamente vamos a exponernos a que puedan haber este sí, tipo hay de... un riesgo de iris, pero la gente también tiene que saber, digamos, la gente que más riesgo tiene de iris son esas personas que tienen las CD4 muy, muy bajas, menos de 50, tienen mayor riesgo, hasta un 30, entre 25 y 30% de riesgo de iris. Pero el riesgo de estas personas de morirse por otras infecciones oportunistas también es muy alto. De hecho, ya de hace más o menos unos 12 años o 13 años había un estudio clínico randomizado que proponía
empezar el tratamiento en forma inmediata en estos pacientes avanzados versus esperar que termine la fase inicial de tratamiento de las infecciones oportunistas, en particular micosis, porque en este estudio todavía no era en Estados Unidos, 51-24 creo que se llamaba la CTG, y este estudio muestra mayor mortalidad entre la gente que se espera el tratamiento. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta para iniciar el tratamiento, recuerden que la OMS propone el inicio de tratamiento inmediato, en el mismo día, en las personas que están de acuerdo en empezar, que se sienten preparadas, o al menos en la primera semana del diagnóstico. Entonces, lo único que tenemos que hacer en estos pacientes es evaluar si estas personas tienen síntomas neurológicos sugestivos de meningitis. Si tienen cefalea con fiebre, con rigidez de nuca o trastornos neurológicos focales, bueno, en estas personas no vamos a poder hacer tratamiento inmediato hasta no confirmar si tienen o no tienen cripto o TB meningia, porque es la única condición en la cual la OMS recomienda esperar entre 4 y 6 semanas después del iniciado el tratamiento de la enfermedad oportunista para comenzar el tratamiento antirretroviral. Pero todos los demás pacientes deberían empezar el tratamiento lo antes posible, incluso las personas con tuberculosis, lo antes posible que puedan tolerar dentro de las primeras 2 semanas del inicio de la tuberculosis. Hay un estudio clínico que sugiere en personas con tuberculosis la administración de corticoides. Lamentablemente, este estudio clínico tiene la rama control placebo, no tiene la rama control AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos, que ustedes saben también que es otra opción de tratamiento, ¿no? Y los corticoides tienen sus efectos adversos también en términos de reactivación de citomegalovirus, hiperglucemia. Entonces no podríamos recomendarle a todo el mundo corticoides, pero hay que tener los ojos abiertos, ir mirando. Los pacientes con iris suelen mejorar primero, se les va la fiebre a los 4 o 5 días con el inicio de del tratamiento antituberculostático, por ejemplo, que es el más frecuente. Están bien, aumentan un poquito de peso y al mes empiezan con ganglios y fiebre. Bueno, eso es un iris. En ese momento, antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, a dosis altas, con mucho líquido, con mucha hidratación, y si en 2 o 3 días no mejoran, bueno, en ese caso yo usaría corticoides. Cambio. Gracias por la respuesta. El doctor Lachira está haciendo una pregunta, levantado la mano, por favor. Doctor Lachira. Está libre el micrófono, doctor. Doctor Arnaldo. Doctor Arnaldo, no le escuchamos. Si no, tal vez pueda escribirlo en el chat. Para ir continuando con la pregunta, mientras que solucionamos el problema del audio del doctor Lachira, acá hay una consulta. Buenas tardes. El uso de dolutegravir en enfermedad hepática severa. ¿Hay experiencias de dolutegravir doble dosis una vez al día? Doctor Omar. Hola, perdón, no podía desactivar el micrófono. Son dos preguntas, yo diría que son dos temas separados. El dolutegravir en personas con enfermedad hepática se puede utilizar y, digamos, no requiere ajuste. De hecho, son los medicamentos preferidos en personas que están en reemplazo
por trasplante hepático, por ejemplo, digamos, porque tienen pocas interacciones. No hay datos en cirrosis avanzada. Lamentablemente no tengo mucha información en enfermedad hepática muy severa. También hay que con la siguiente pregunta, con el segundo punto sobre si hay datos de... Con respecto al segundo punto de dolutegravir una sola vez al día, doble dosis, se han hecho los estudios farmacocinéticos que no permiten utilizar de esa forma. Es mucho mejor la duplicación de la dosis cada 12 horas, porque cuando se dan las dos pastillas juntas, la reducción de la concentración del dolutegravir es mucho más fuerte, mucho más abajo. Entonces, la recomendación es continuar utilizándolos separados, no juntos. Ok, doctor, muchas gracias por esa respuesta. Nuevamente una pregunta para el doctor Omar Suet. En el Perú hay alta incidencia de diabetes y prediabetes. ¿Es ventajoso dolutegravir frente a lopinarritona en lo que concierne a los trastornos metabólicos? Totalmente, totalmente, porque si bien el dolutegravir tiene estos casos que estamos empezando a mirar de aumento de la glucosa, sobre todo cuando son personas obesas y mayores de 50 años, el impacto metabólico es mucho menor que el impacto metabólico del lopinavir. Recuerden que el lopinavir produce hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, lipodistrofia. Entonces, realmente el lopinavir es mucho más nocivo desde el punto de vista metabólico que el dolutegravir, y de hecho hay estudios demostrando que pacientes con lopinavir, con mucho hipertrigliceridemia y problemas de colesterol, cuando los cambian a dolutegra, mejoran. Ok, doctor Omar, muchas gracias. Acá tengo una consulta para el doctor Carlos Benítez. Mm, es, para el doctor Benítez, ¿cuál considera que ha sido la mayor dificultad para lograr la migración de TLD en el país? Doctor Benítez, lo escuchamos. Gracias, gracias. Es una excelente pregunta porque yo diría que no es una, sino varias. Yo creo que podría hablar y responder quizás al revés, qué es lo que más ha facilitado, ¿no? Yo creo que la disponibilidad amplia del TLD ha facilitado muchísimo el poder avanzar. Creo que también el conseguir informar, ¿no?, a los colegas, ¿no?, acerca de las ventajas, como lo hace muy bien y de manera excelente Omar, por ejemplo, ¿no?, las ventajas en el uso del dolutegravir, en términos de mejor barrera genética, en términos de poder tener una reducción más rápida de la carga viral, ¿no? La seguridad, ¿no es cierto?, que siempre son temas que preocupan a los clínicos, nos preocupan, ha sido también importante y eso en el tiempo se ha podido conseguir. Siguen habiendo todavía algunas dificultades, ¿no? Hablo de la parte médica. Por ejemplo, lo ha comentado muy bien Omar, el tema de la seguridad en el embarazo, ¿no? Nuestra norma aún tiene como indicación de tratamiento en la gestación raltegravir, es un pendiente que actualicemos ese punto. El switch, ¿no?, que se puede hacer a dolutegravir, a veces los clínicos siempre están pendientes de tener la carga viral indetectable para hacer switch, ¿no? Es un punto importante que ha comentado también Omar, pero creo que en general ir trabajando con los colegas y los equipos multidisciplinarios a través de la información, de la sensibilización y también, por supuesto, de la amplia disponibilidad del producto han sido los elementos que han facilitado este proceso. Cambio. Gracias, doctor Carlos. Tengo otra consulta para el doctor Carlos Benítez. ¿Qué opina de la dosificación multimensual? ¿Se podrá dar en TLD? Doctor Carlos, lo escuchamos. Sí, es un aspecto importantísimo porque creo de que desde el punto de vista logístico y de costos, entendería yo que es mucho mejor contar con este tipo de presentaciones, ¿no?,
Sin embargo, esta no es una decisión que pase necesariamente por la dirección. Eso, como saben, es un tema que tiene que ver más con las decisiones que toma el SENARE. Sin embargo, pues nosotros vamos a tocar este punto con ellos en la siguiente adquisición del TLD para que se pueda tener en consideración, porque entendemos que sería mucho mejor también para las personas al momento de que reciben y toman el tratamiento. Cambio. Doctor, gracias, doctor Carlos. Acá hay una pregunta. Etravirina más dolutegravir para el doctor Omar. Doble dosis. ¿Tiene experiencia? Doctor Omar, lo escuchamos. Doctor Omar. Ahora sí. Es que claro, como hay gente hablando con el micrófono Sí, abierto. doctor, etravirina más dolutegravir, doble dosis. ¿Tiene usted Sí, lo experiencia? escuché. Sí, en general se utiliza, a ver, ¿cuándo usamos doble dosis de dolutegravir? Utilizamos doble dosis de dolutegravir cuando se tiene que usar con rifampicina. Acordémonos que hay que continuarlo 2 semanas después de suspendida la rifampicina, o cuando se utiliza con carbamazepina o fenitoína, o cuando el paciente tiene mutaciones a la resistencia al raltegravir y todavía entonces tiene una sensibilidad intermedia al dolutegravir. Entonces en esos casos hay que duplicar la dosis. Entonces muchas veces se duplica la dosis de dolutegravir en pacientes con tercera línea. Entonces sí, a veces hemos tenido que utilizar etravirina, darunavir, dolutegravir, cada 12, todos los medicamentos. Daruna 600-100 cada 12, etravirina 200 cada 12 y dolutegravir 50 cada 12. Lo que yo quiero hacer mención claramente es que no se puede utilizar etravirina con dolutegravir sin un inhibidor de proteasa. O sea, esa interacción no permite, porque digamos, vamos a estar afectando la concentración de etravirina. Entonces no podemos utilizar la concentración de dolutegravir por la etravirina. Entonces no se puede utilizar esas dos drogas solas sin inhibidor de proteasa. Ok, doctor, muchas gracias. Acá tengo una consulta más para el doctor Omar. Buenas tardes. ¿Hay alguna interacción entre el dolutegravir y el uso de hormonas tiroideas? No, no hay ninguna interacción ni con hormonas tiroideas, ni con hormonas sexuales, ni con hormonas de afirmación de género, digamos, para personas trans, por suerte. Gracias, doctor Omar. Esta pregunta es para el doctor Carlos Benítez. Pregunta, doctor Benítez, según hay una norma de entrega de PrEP a mujeres gestantes, ¿por qué se está retrasando la norma de implementación de PrEP a población clave? Sí, Nati, creo que hay dos preguntas relacionadas a PrEP. Una relativa a la evidencia que existe para su uso. Creo que hay muchísima evidencia que muestra de que la profilaxis previa a la exposición, el uso de Truvada, ¿no? Tenofovir en tricitabina o más recientemente inclusive cabotegravir, pero en poblaciones de alto riesgo para adquirir VIH, ¿no? Es una medida que reduce considerablemente la posibilidad de adquirirlo. Es tanta la evidencia que en realidad es una recomendación OMS de hace algunos años y estamos en el Perú trabajando y la norma ya está en lo que se llama proceso de aprobación, que es la instancia final de la aprobación de cualquier documento normativo para la inclusión de PrEP en las normativas, las políticas públicas del MINSA y su inclusión en el paquete preventivo en el marco de lo que se llama la prevención combinada contra el VIH. Así que si hay mucha evidencia a favor de PrEP
y estamos en proceso de incorporación a la política pública del Ministerio de Salud en el Perú. Cambio. Gracias, doctor Benítez. A ver, acá tengo otra pregunta. Doctor Omar, esto es para el doctor Omar. La toma de dolutegravir, amigurumab y tenofovir seguirán afectando la descalcificación de huesos y pérdida de masa muscular. Bueno, el uso de tenofovir y el impacto en el riñón y en el hueso en personas con VIH es mucho mayor en personas mayores de 65 años, perdón, y en personas que están utilizando ese tenofovir con ritonavir. En caso de ritonavir, de tenofovir sin ritonavir y en personas jóvenes sin antecedentes de fracturas y en personas sin antecedentes de daño renal, no hay mucha evidencia de que los efectos del tenofovir no se puedan resolver con la suspensión cuando se evidencia algún daño, digamos. Si no, no estaríamos haciendo los programas de PrEP con tenofovir, justamente, ¿no? Porque son medicaciones que son muy seguras. Entonces, el daño renal, que es de uno en 3.000 personas, si la persona tiene daño renal, se suspende el tenofovir y se recupera. El caso del hueso, si la persona no tiene osteoporosis, el uso del tenofovir no se asoció con mayor fractura, digamos. No es que no se haya asociado, perdón. El uso del cambio del tenofovir por TAF no demostró realmente que podamos evitarlo, ¿sí? Todos perdemos hueso, todos durante el seguimiento vamos a tener menos hueso, pero no hemos podido demostrar que usar doble terapia o usar TAF sea clínicamente menos fracturas en el futuro que ahora. Entonces es un tema para seguir mirando y seguir discutiendo desde ya. Si no tienen acceso a la densitometría, lo que pueden hacer es utilizar el índice FRAX, que está en internet, es un score que se puede utilizar. Y si los pacientes tienen alto riesgo de osteoporosis, bueno, en esos pacientes hay que tener consideración especial por no usar tenofovir. ¿Cuáles son las opciones? En Perú, lamentablemente, hay patente para el TAF, así que TAF no se puede utilizar por el precio prohibitivo que implica, pero se puede utilizar un esquema de doble terapia, o sea, dolutegravir 3TC o abacavir 3TC dolutegravir, en caso de que el paciente no haya sido naive o no esté suprimido, digamos. Recuerden que la doble terapia solamente se debería usar en personas naive o en personas que están indetectables pero que no han fallado previamente al 3TC y que no tienen hepatitis B, ¿no? En ninguno de los dos casos. Cambio. Gracias, doctor Omar. Tengo una pregunta que ya usted lo había tocado, pero nuevamente comentarle un poco de esto. ¿Nos podría dar algún alcance sobre el uso doble dosis de dolutegravir como parte del TAR en pacientes con coinfección de TB? Porque hay algunos estudios que están proponiendo que no hay necesidad de doblar la dosis. ¿Qué opina usted al respecto? Ahora sí. El micrófono se cierra. Bueno, hay estudios, como decíamos, hay estudios en que proponen algunos no doblar la dosis, en África sobre todo. Hay estudios incluso también de algunos esquemas de lunes a viernes, descansando sábado y domingo, con dosis normal. Está la posibilidad, como decía antes un compañero, de utilizar conetravirina sin doblarla, digamos, sin usar inhibidor de proteasa doblando la dosis. Todas estas son situaciones que podrían estar. Siempre generan un riesgo mayor que la información que tenemos ahora. Entonces,
A mí siempre me da un poco de preocupación si no es un estudio randomizado, controlado, no, la calidad de la evidencia para decir que podemos empezar a hacerlo en todos los pacientes con tan poca evidencia es un poco riesgoso de que en el futuro algún otro estudio demuestre que no estábamos haciendo las cosas bien. Así que me parece bien irlo mirando, considerándolo, evaluar paciente caso por caso, pero tratar de la mayor parte de las veces tomar las decisiones con estudios randomizados, que son los que tienen una evidencia más segura. Pero es cierto, son líneas que se están estudiando, sobre todo por la complicación que implica tener que dar un comprimido adicional, ¿no? También. Ok, muchas gracias, doctor Omar. Muchas gracias, doctor Benítez, por las grandes ponencias que hoy día nos han presentado y, como les digo, en el contexto que estamos viviendo de tratar de forzar esta migración, son ponencias que nos ayudan bastante. Le agradecemos la participación también de todos los oyentes el día de hoy. Los invitamos el día de mañana a partir de las 3 de la tarde con el mismo link para poder conectarse. Y regístrense, por favor, están las listas ahí porque es importante su registro para su consideración. Muchas gracias, doctor Omar, una vez más. Muchas gracias, doctor Carlos Benítez. Hasta el día de mañana. Muchas gracias a todos. Cuídense, por favor.